Hola a todas y todos y bienvenidos a Elibu Luquitas Knits. Si vienes del video número 1 de cómo tejer esta hermosa blusa en la técnica de 2 agujas en el punto pavo real, bienvenidos a la parte número 2. Acá te dejo con estas imágenes y vamos directo al paso a paso. Acá ya terminé esta carrera y quiero mencionarles algo bien importante. De acá en adelante, todos los puntos acá que dejamos de último, los vamos a estar tejiendo en punto revés, todo de aquí en adelante, porque ya no necesitamos tejer punto de borde. Ahora necesitamos es tejer punto de orilla, que esa es la diferencia. El punto de borde es esto que necesitamos ir tejiendo para obtener estos nuditos que nos van a servir para coser la parte de la espalda con la parte frontal. Entonces tejemos los últimos puntos todos del derecho. Pero ahora ya no necesitamos hacer de borde, ya no vamos a coser más. De acá en adelante ya van a ser la orilla de los tirantes. Entonces para hacer el punto de orilla ya va a ser punto revés acá. Y luego le damos un giro a nuestro tejido y vamos a tejer toda esta carrera. Los puntos como se presentan, ellos están en punto revés y nos vemos cuando llegamos aquí al final. Vamos a hacer lo mismo que dejamos aquí en la manga al hacer las disminuciones. El último punto no lo vamos a tejer. Aquí estoy al final de la carrera. Miren, ya tejí todos los puntos como ellos se presentan y el último lo dejo sin tejer. Quiero mencionarles para las que están tejiendo en las agujas largas, las agujas de palillo, de que para su comodidad pueden pasar este tirante a un sostenedor de puntos. Lo pueden pasar para que no les haga estorbo, para que no les moleste. Yo, como estoy tejiendo en aguja circular, voy a dejar este tirante en espera en mi cable y pues no me molesta. Si ustedes están más avanzaditas en el tejido de dos agujas o tricot, también si se atreven pueden agregar una hebra nueva y pueden irlos tejiendo los dos al tiempo. Yo por motivos de enseñarles en el video los voy a tejer uno por uno. Bueno, acá le vamos a dar un giro a nuestro tejido y vamos a cerrar los primeros 4 puntos de la siguiente manera. Vamos a pasar este punto sin tejer y este lo cerramos así. ¿Se acuerdan? Así como hicimos la sisa de las mangas, ¿verdad? Lo cerramos. Ahí ya cerramos el primer punto. Luego cerramos el segundo, cerramos el tercero y cerramos el cuarto punto. Acá ya cerramos 4 puntos. Y vamos a tejer estos últimos 2 puntos en punto derecho. Acá. Luego, acá recuerden que todavía mantenemos los marcadores del punto eh, pavo real porque lo habíamos estado tejiendo todavía. Vamos a ver hasta dónde nos da. Vamos a tejer todos los puntos de jersey derecho, que eso es lo que corresponde en esta vuelta de repetición del punto pavo real. Recuerden que siempre el punto de orilla lo vamos a tejer en punto revés. Luego giramos el tejido y hacemos lo mismo. Tejemos los puntos como ellos se presentan, dejamos el último sin tejer y luego volvemos. Muy bien, nuevamente al final este sin tejer, damos el giro a nuestro tejido y en esta vuelta, en esta carrera, corresponde cerrar 3 puntos. Acá tengo este sin tejer, paso este sin tejer también, lo cierro con este acá, ya cerré uno, acá voy a cerrar 2 y miren, ya llegué a lo que es la marca de mi punto pavo real.
lo quito y solo me hace falta cerrar es un punto nada más. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a cerrar ese punto, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Me da para dar otro set de ojales de punto pavo real? Sí, pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a contar acá, miren, tenemos para 1, 2, 3 disminuciones y acá tenemos para lo que son las 3 lazadas. Entonces nos da para hacer 2 disminuciones y nos sobra un punto. Ese lo vamos a tejer en punto derecho. Y luego vamos a hacer nada más 2 disminuciones. Vamos a hacer acá una. Vamos a redireccionar estos dos y vamos a hacer la segunda disminución. Entonces, en vez de hacer 3 disminuciones, hicimos 2 y este lo tejimos del derecho, ¿verdad? Entonces lo vamos a dejar así. Luego hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego 3 disminuciones, 1, 2 puntos juntos, 2 y otra vez 2 puntos juntos. Luego acá pasamos el marcador y tejemos los puntos que hacen falta en jersey derecho y el de orilla en punto revés. Entonces, ¿qué pasó acá? Les voy a decir, cerramos 3 puntos, pero el último ya correspondía para hacer una disminución, pero no la hicimos. Simplemente tejimos el primer punto como punto derecho y solamente hicimos las otras 2 disminuciones que hacían falta, redireccionando los puntos. Terminamos de tejer el punto pavo real y los últimos puntos del derecho tejiendo el de orilla en punto revés. Luego vamos a hacer lo mismo acá. Vamos a tejer todos los puntos como ellos aparecen y hasta aquí creo que este es el último set de ojales que vamos a hacer ya no da para más. Luego vamos a empezar a tejer todo en punto jersey derecho. Acá otra vez estamos al final y siempre dejando el último punto sin tejer, un giro al tejido y ahora toca disminuir 3 puntos. Ya acá sí ya estamos listos para quitar los marcadores porque ya no da más para tejer más el motivo punto de, perdón, el punto pavo real. Entonces acá tengo mi punto sin tejer, paso el siguiente también sin tejer y cierro aquí, miren, así, aquí cerré uno, aquí cierro 2 y aquí cierro 3, ¿verdad? De acá en adelante todo punto jersey derecho y ya estamos listos para quitar las marcas de color verde, las que corresponden al motivo de pavo real, de punto pavo real. Este marcador de color rojo, recuerden que este es para recordarnos que de aquí para acá son los puntos que le corresponden al tirante. Entonces acá sigo tejiendo de jersey derecho. Cuéntenme cómo les está yendo hasta este punto, por favor. Si tienen alguna duda, por favor háganmelo saber. Acá quitamos y sigo tejiendo hasta la orilla, tejiendo el último punto del revés y ya me queda así, miren. Entonces voy a seguir haciendo lo mismo, tejiendo el último punto del revés, luego acá me vengo tejiendo los puntos como ellos se encuentran, dejo acá el último sin tejer y cuando esté acá en este punto voy a cerrar 2, luego otros 2 y luego 1 y 1, ¿verdad? Y de esa manera voy a terminar este lado. Nos vemos cuando ya haya terminado de disminuir esos otros puntos, de cerrar 2. Ya cerré acá 4, 3, 3.
Ahora faltan 2, 2 y luego 1, 1 y nos quedamos nada más tejiendo los puntos del tirante. Nos vemos cuando lleguemos a ese punto. Aquí estoy por terminar esta carrera. Y miren, esta es la última en donde tengo que hacer mi última disminución de un punto. Entonces quiero mostrarles esta situación que me ha ocurrido acá. Entonces quiero hacer esta corrección junto con ustedes porque miren lo que me sucedió. Estoy por cerrar nada más un punto. Entonces, recuerden que este lo dejé sin tejer. Este lo paso también sin tejer y aquí cierro. Este debe de ser mi último punto. Pero ¿qué pasó? Me sobró todavía este punto en mi aguja. Ya no quiero seguir disminuyendo más porque ya la curva ya está muy bonita. Entonces lo que yo voy a hacer es que este puntito lo voy a pasar junto a los 15 que yo había reservado para mi tirante. Entonces, si les pasó a ustedes también, me van a disculpar que no les hice bien la suma ahí. Entonces sobró un puntito. Lo que hagamos es que unámoslo. Entonces vamos a tener 16 de tirante. Y miren cómo va quedando. Quiero mostrarles cómo fuimos avanzando el punto pavo real hasta acá. Miren, aquí avanzó un poco más. Se mira de esta manera. Miren. Entonces ya acá lo que corresponde es seguir tejiendo el tirante, pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a tejer el punto resorte de 1 por 1. Vamos a tejer un derecho, luego acá un revés, un derecho, un revés y así por toda esta pequeña hilera, esta pequeña vuelta que es la del tirante. Y esto lo vamos a hacer para que el tirante no se nos enrolle. Con el punto de resorte 1 por 1 va a quedar más estable el tejido del tirante. Y acá llegamos acá al último. Siempre recuerden hacer el de orilla en punto revés. Y así vamos a estar tejiendo de aquí en adelante el tirante. Voy a tejer más vueltas y luego vuelvo con ustedes para decirles cuántos centímetros he tejido del tirante. Y vamos a empezar a tejer el otro lado, el otro tirante, haciendo las disminuciones correspondientes para el otro lado del cuello. Y bien, aquí estoy ya de regreso. Miren, ya terminé de tejer el tirante y quedó de esta manera al tejerlo con el resorte del 1 por 1. Entonces pues el tejido, la textura queda pues más doblecita, más resistente. Entonces les voy a dar las medidas hasta el momento. Desde acá donde empecé a tejer el punto de resorte 1 por 1 tengo una cantidad de 9 centímetros acá. Y en total mi sisa mide, que va a ser desde acá donde empecé a tejer el punto jersey derecho, tengo una cantidad de 20 centímetros. Miren, 20 centímetros. Entonces acá lo que hice fue cerrar todos los puntos y tejerlos cada uno como ellos se presentan, tejiendo el derecho como derecho, revés como revés, y irlos cerrando. He dejado una pequeña hebra acá que me va a servir para coserlo con la espalda. Ahora lo que corresponde es empezar a tejer el otro tirante. Y para empezar a tejerlo, lo que vamos a necesitar es agregar una nueva hebra. Pero antes quiero recordarles de que nosotros habíamos empezado a tejer en esta dirección, luego cerramos estos puntos y nos dedicamos a tejer en este lado. Entonces tenemos que ahora iniciar este tejido al lado revés, porque ahora tendríamos que venir para esta dirección. Entonces ahora les voy a enseñar un truquito que vamos a utilizar para que el cuello no vaya a quedar abierto en este lado. Miren, acá
queda un espacio. Se estiró un poquitito, si pueden ver acá. Este punto que primero que cerramos se ha estirado. Entonces si nosotros empezamos acá cerrando los primeros 4 puntos, se va a ver un poquito estirado. Entonces a mí lo que me gusta hacer es que este primer punto me gusta tomarlo con las 2 hebras que le corresponden acá. Miren, no sé si alcanzan a ver. Entonces agarro las 2 hebritas, ¿ve?, del primer punto que cerramos. Vengo y lo monto en la aguja izquierda. Ya cuando tengo esos 2 puntos ahí, agarro mi hebra, de esta manera la sujeto y lo tejo. Tejo un punto aquí. ¿Ve? De esa manera he agarrado el primer punto que había cerrado. Luego, este punto que tejí, esta hebra que acabo de agarrar, la pongo en esta hebra, perdón, en esta aguja, y luego paso estas 2 hebras a la otra aguja, ¿verdad? Que va a ser el hilo que acabo de agregar y el primer punto. Entonces luego dejo este segundo punto en revés y estas 2 hebras las paso por encima de esta y aquí ya cerré uno. Y así sigo cerrando mis siguientes 3 puntos. Acá cierro 2, luego cierro 3 y cierro 4. Luego les voy a mostrar cómo vamos a esconder esta hebrita acá, para que la unión aquí no vaya a quedar abierta, ¿verdad? Acá vamos a hacer lo mejor que podamos para pues formar la cadenita y esconder el hilo. Ya acá vamos a terminar de tejer estos puntos en jersey derecho hasta llegar a esta a esta marcador verde. Y ya estando en este marcador verde, acuérdense que todavía vamos a tejer punto pavo real y luego acá vamos a tejer los puntos como ellos se presentan. Acá ya llegando a la sisa, miren, recuerden que el último punto lo vamos a estar tejiendo siempre en revés, porque ya va a ser el de orilla, ¿verdad? Entonces acá ya le doy un giro a mi tejido y vamos a estar haciendo lo siguiente. Vamos a estar tejiendo acá el punto pavo real hasta donde logremos llegar, de la misma manera que lo hicimos de esta manera, pero acá los puntos los vamos a estar cerrando en la parte revés del tejido, ¿verdad? Entonces ahorita voy a llegar acá, el último punto lo voy a dejar sin tejer para luego cerrar en el revés del tejido. Acá ya llegué. Entonces este último punto lo dejo sin tejer y le damos un giro al tejido. Lo voy a hacer por comodidad de este lado. Y acá recuerdan que este punto lo vamos a pasar sin tejer. Como estamos en el lado al revés, pasamos la hebra hacia adelante. Entonces este lo paso sin tejer y este lo voy a cerrar junto a acá. Entonces acá cerré uno, luego cierro 2, acá me toca que cerrar 3, ¿verdad? Entonces miren, ya acá quito este marcador y cierro 3. Este que me quedó acá ya corresponde a los 18 del siguiente motivo. Y a la siguiente vuelta les voy a enseñar lo que vamos a hacer. Por este momento vamos a terminar de tejer todos los puntos como ellos se presentan, tejiendo el último de revés. Acá en esta carrera lo que vamos a hacer es tejer siempre los primeros en punto jersey y ya acá media vez llegando al marcador yo tengo los 18 puntos exactos que corresponden a este motivo, pero me haría falta el de orilla. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos en este lado, que los grupos de 3 puntos, los 3 grupos de 2 puntos juntos, solamente vamos a tejer 2 y los últimos 2 los vamos a tejer individualmente de esta manera.
Acá voy a redireccionar mis primeros 6 puntos. Llevo 4, 5 y 6. Y los tejo. Miren, 1, aquí tomo otros 2 y aquí tomo otros 2 y luego vamos con las lazadas. 1, 2, 3. Paso mi marcador, que este me indica que aquí va a ser mi manga. Luego acá 4, 5 y 6. Luego acá tengo justo los 6 puntitos, pero me haría falta el de orillas. Entonces lo que voy a hacer es tejer nada más 2. Acá tomo 2 puntos juntos y los tejo. Acá otros 2 y ya este ya no lo voy a tejer juntos porque esto ya quiero que queden en mi orilla. Entonces voy a tejer nada más acá uno el derecho y el último punto lo vamos a dejar sin tejer porque acá al darle un giro a nuestro tejido nos corresponde hacer la disminución o el cierre de 3 puntos para nuestro cuello. Entonces, si se acuerdan, ahora estamos cerrando en esta dirección, hacia allá. Entonces nos está tocando cerrar en el lado revés. Pasamos este punto sin tejer y este punto lo pasamos sobre este. Y acá ya cerramos 1, cerramos 2 y cerramos 3, ¿verdad? Y acá vamos a tejer todos los puntos como ellos se presentan hasta llegar aquí a la sisa. Vamos a tejer siempre el último punto en revés. De acá en adelante vamos ya a parar de tejer el punto pavo real. Ya vamos a estar tejiendo ya todo punto jersey derecho. Y esto que acabamos de hacer ahorita vamos a repetir en las próximas cierres de puntos. Vamos a cerrar luego 2 puntos, luego otros 2, luego 1 y 1 y les va a sobrar un puntito, si ustedes se acuerdan, que lo vamos a agregar a los 15 que teníamos para nuestro tirante. Acá nos van a quedar 16 también. Entonces avancemos hasta ese punto, amiguitas, y luego nos vemos. Perfecto. Acá ya terminé de tejer mis disminuciones del cuello y ya estoy lista para empezar a tejer el punto resorte del 1 por 1. Entonces voy a tejer mis 9 centímetros, que en total hice 31 carreras. Vamos a hacer eso y nos vemos cuando ya hayamos terminado. Les va a quedar de esta manera, miren. Acá la sisa de la manga y así acá el lado del cuello. Y misión cumplida. Miren, acá ya terminé este otro tirante. También le hice sus 31 carreras. Son 9 centímetros. Y miren, ha quedado de esta manera, ¿verdad? Así. Miren cómo quedó. Así se les debe de ver por el momento. Acá les he dejado a cada uno, son aproximadamente de unos 15 centímetros de hebra para luego poder coserlo con la parte de la espalda. Luego acá, como les mencioné, esta hebrita que agregamos para tejer este tirante lo vamos a esconder de la siguiente manera. Si ustedes pueden ver, acá vamos a entrarlo por esta hebra de acá. Sale de acá, ahí sale. Entonces lo vamos a meter acá en este lado para formar, ahí miren, que quede como cadenita, ¿verdad? Luego lo pasamos de regreso por acá, por la parte de atrás queda bien escondido y luego nuevamente por la parte de acá. Con esto nos venimos en la parte de aquí atrás y ya lo que corresponde es esconder esta hebra poco a poco. Acá ustedes lo esconden lo mejor que ustedes puedan. Lo van cosiendo las veces que ustedes consideren necesario.
Y cuando ya quede bien escondidito, ya es muy buena hora para cortarlo. Muy bien. Luego vamos a cortar esa hebra. Y ahora lo que corresponde es tejer la parte de la espalda. Nos vemos en un momento. Muy bien, y aquí ya estoy de regreso. Y miren, hasta acá ya tengo avanzado lo que es la espalda de la blusa. Ya terminé de tejer la sisa en ambos lados. Entonces, el siguiente paso va a ser así. Como en la espalda nosotros no queremos que nos quede el cuello de la misma altura que la parte de enfrente. Queremos que nos quede un poco más arriba. Entonces, lo que vamos a hacer es tejer 4 sets de ojalitos del punto pavo real. Vamos a avanzar estos 4 sets más acá y nos vemos en ese punto. Lo que van a hacer es acá, por favor, van a tejer el último punto de cada carrera, téjanlo del punto revés, porque ya no necesitamos tejer punto de borde. Ahora necesitamos es tejer punto de orilla. Ya no más disminuciones porque ya estuvieron las necesarias para la sisa. Entonces solo vamos a ir tejiendo acá tejido recto, punto revés para tejer punto de orilla. Y vamos a avanzar 4 sets de ojalitos del punto pavo real para luego iniciar a tejer lo que va a ser el cuello en la parte de la espalda. Nos vemos cuando lleguemos a ese punto. Ya tengo acá tejida lo que va a ser el alto de la parte de la espalda de la blusa. Y miren, se ve de esta manera. Acuérdense que les dije que teníamos que tejer 4 sets más de ojalitos. Entonces fue esta parte de acá. Y completé las 4 vueltas de repetición del motivo. Entonces ya estando en esta altura, ya estoy lista para empezar a tejer el cuello en la parte de atrás. Entonces ya tengo la división de los puntos tal como lo hicimos con la parte frontal. Y para no repetir contenido, pues les pido que por favor regresen unos minutos más el video. Y si pues lo hice en 2 partes, por favor vayan a la parte número 1. Y ahí van a ver ustedes cómo vamos a tejer el cuello. Va a ser exactamente como la parte frontal. Ahí están todas las explicaciones y nos vemos cuando hayamos hecho ya las disminuciones a ambos lados de acá del cuello. Y como la constancia, la paciencia y la perseverancia son unas de las características de los tejedores. Miren, acá estamos de regreso, ¿verdad? ¿Cómo les fue? Cuéntenme cómo les va yendo hasta este momento. Miren, acá ya terminé yo la espalda de la blusa. Yo seguí tejiendo acá, como les fue explicando, hasta que mi sisa logró los 20 centímetros, al igual que la parte delantera. Entonces miren qué bonito quedó. La espalda está más alta que la parte delantera. Entonces acá quiero enseñarles que yo seguí tejiendo lo que era el tirante con el resorte del 1 por 10 carreras. Cerré en la carrera número 10, ¿verdad? Y quedó de esta manera. Ahora ya estamos listos para coser acá los costados, y para eso lo que vamos a hacer es vamos a poner de lado a lado el tejido en la parte frontal y la parte de la espalda, así, con la parte derecha viendo hacia arriba. Entonces acá, si ustedes se recuerdan, yo les pedí que por favor dejaran aquí un extra de unos 30-40 centímetros cuando iniciábamos el tejido a cada lado, porque esto nos va a servir para coser los costados. Si se les olvidó, no se preocupen, no pasa nada. Pueden agregar una nueva hebra y asegurar bien aquí en el inicio. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es utilizar nuestra aguja lanera y vamos a empezar a coser. Cuando ya tienen su hebra enhebrada en la aguja lanera, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar una de las partes de la blusa y la contraria, y ustedes tienen que identificar los nuditos que fuimos formando cada vez que tejíamos el último punto del derecho. Acá les quiero hacer un acercamiento.
ojalá pueden verlo bien. Acá tengo los nuditos, miren, acá tengo un nudito, acá tengo otro nudito y así toda la orilla, ¿verdad? Entonces vamos a ir tomando un nudito de cada lado para ir cerrando el tejido. Entonces acá tienen que asegurarse de tomar justo lo que es este primer nudito, el primerito que ven aquí abajo. Tomen 2 hebras para asegurarse de que ese tejido va a quedar bien asegurado con el otro. De esta manera, miren. Luego volvemos a este primer nudito del lado contrario y sujetamos bien. Volvemos otra vez acá, insertando la aguja por la parte de atrás, el revés del tejido, y lo aseguran bien. Miren, de esta manera. Lo sujetan bien. Ahora vamos a empezar a tomar un nudito de cada lado. Asegúrense por favor de no saltarse ninguno. Ustedes los van a ir identificando perfectamente. Entonces vamos un nudito de la izquierda, luego un nudito de la derecha. Así, ustedes van a ver el nudito, van a entrar acá por debajo del nudito, salir por arriba, y aquí queda el nudito de este lado, y van a ir tejiendo uno por uno de cada lado, ¿ve? Ahora me paso al siguiente lado. Y esto es lo que vamos a hacer todo nuestro camino hasta llegar a la sisa. Ya voy a medio camino y quería enseñarles cómo va quedando, porque es prácticamente una costura invisible la que se hace con esto. Miren, miren cómo se ve. Se ve igual que este lado de acá, miren. Miren cómo se ve. Es una costura invisible. Queda precioso. Y miren que hasta se formó la onda que se nos viene formando aquí, miren. Hay una continuación, ¿ve? Está bien bonita esta costura. Ya estoy en los últimos puntos. Acá y voy a estar lista para rematar acá en la parte baja de la sisa. Ahí tienen que tener cuidado de no dejar pues un nudo que les vaya a estorbar. Pues siendo este un punto, perdón, una hilaza, un hilo delgado, un hilo fino, pues no creo que suceda, pero igual vamos a ser cuidadosos. Acá quiero mostrarles que tienen que tomar estas 2 hebritas de acá, las últimas, o perdón, la primera podríamos decir, de este lado del tejido. Estas 2 hebritas son las que ustedes van a tomar y de estas 2 hebritas de este otro lado son las que van a tomar para juntarlas y luego la van a volver a pasar de este lado, de atrás hacia adelante, en las mismas 2 hebritas de este lado, de la cadenilla que se ve por encima, así, y luego acá. De esa manera se unen las cadenas y queda como una cadenilla continua. Ya acá lo que resta es rematarle. Ustedes acá en la parte de atrás le van a rematar. Van a esconder la hebra acá. Así quedó la costura acá. Y miren cómo se ve. Quedó perfecto. No se ve costura. Se ve como que es continuo. Queda bien bonito. Ahora vamos con lo que es los tirantes. Ahora vamos a coser los tirantes. Y miren, acá está el tirante de la delantera y el tirante de la parte de la espalda. Entonces esta hebrita extra que dejamos la van a tomar de esta manera. Y a mí el tejido me permite hacer esta unión por el color del hilo y por lo finita que es la hebra. Entonces van a tomar estas 2 hebritas de este costado de esta manera y vamos a ir metiendo aguja acá
Y acá vamos a ir tomando hebra por hebra. Una cadenita acá de este lado y una cadenita de este otro lado. Y lo vamos a ir uniendo. Luego nuevamente una cadenita de este costado con una cadenita de este costado. Y así van a ir tejiendo van a ir cosiendo hasta llegar al final. Ahí hacen su remate, su nudito y esconden las hebras perfectamente bien y les va a quedar de esta manera. Queda una unión bien segura y pues no queda muy no queda con bulto en ninguno de los dos lados. Y misión cumplida. Miren, así se les debe de ver su blusa en punto pavo real. Miren, acá se les va a ver unas ondas aquí abajo en el punto de resortes. Eso lo forma el punto pavo real. Con respecto a esto que se ve levantadito, no se preocupen. Cuando ustedes se pongan su blusa, ella se va a acomodar al cuerpo. Luego quiero que vean la diferencia de altura entre la parte frontal y la parte de la espalda en el cuello. Y le quiero mostrar acá cómo se ve la sisa. Miren, no se le ve ninguna gradita. Lo mismo acá en el cuello. Así se debe de ver. Esto también acá se ve un poquito enrollado, pero cuando ustedes se lo pongan, ella estira un poquito, se acomoda el cuerpo y esto se levanta. Y los tirantes también, así, sin bordes. Espero que les haya gustado este proyecto y nos vemos en el próximo. Adiós. Te invito a que te suscribas a mi canal, activa la campanita, comenta y comparte. Hasta la próxima.